En la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante de la materia que es analgésicos, que trae de por sí muchos problemas de casos de intoxicaciones accidentales, sobre todo en niños, porque son fármacos muy utilizados por todos, ya sea para el dolor óseo, para el dolor de muelas, para los resfríos comunes, para el dolor por dismenorrea y también para el dolor posoperatorio. Muchos de estos fármacos que vamos a ver hoy se utilizan por largos periodos de tiempo en patologías como la artritis reumatoidea. Entonces vamos a ver todo lo que se refiere a intoxicación aguda e intoxicación crónica. Aquí podemos ver una clasificación de los analgésicos y como podemos ver los podemos clasificar en AINES, que no son drogas narcóticas porque no producen ni tolerancia, ni dependencia, ni síndrome de abstinencia, al contrario de los opiáceos que están aquí abajo, que sí son drogas narcóticas y que producen tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, ¿sí? Dentro de los AINES vamos a poder clasificarlos en los que derivan de ácidos y los que no derivan de ácidos. Dentro de los que derivan de ácidos tenemos el ácido salicílico y todos sus derivados. Aquí está la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. Los que derivan del ácido acético, del ácido propiónico, los oxicam y los coxíbicos, que estos que están en azul son los AINES de última generación. Y dentro de los no ácidos son los tenemos a los que derivan de la anilina, y ahí está el paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, y a las pirazolonas. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver todo este grupo, ya sean AINES como opiáceos, y dentro de los AINES vamos a ver la mayoría, ¿sí? Tenemos de nuevo la clasificación, tenemos los ácidos y los no ácidos porque vamos a comenzar viendo los AINES, ¿sí? Y dentro de los ácidos tenemos los derivados del ácido salicílico, entre ellos el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, el salicilato de metilo, que es la esencia de wintergreen, que se utiliza para ungüentos y linamentos para el dolor, se absorbe mucho por piel, y el salicilato de sodio. Dentro de los derivados del ácido acético, los que derivan del ácido fenilacético está el diclofenac, el aceclofenac y otros. Los que derivan del indol acético tenemos la indometacina, el suldinac, el ketorolac, que es fantástico para el dolor de muela. Dentro de los que derivan del ácido propiónico tenemos todos los profenos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el fenoprofeno, el oxoprofeno, que es uno de los nuevos, ¿sí? Y dentro de los no ácidos, los que derivan de la anilina, como el paraminofenol o paracetamol o acetaminofén, es todo lo mismo. Y a los derivados de la pirazolona, que ahí tenemos, por ejemplo, la dipirona y la famosa novalgina, que en mi época, cuando era chiquita, cuando teníamos mucha fiebre, nos daban novalgina. Hoy en día se volvió a usar, pero estuvo bastantes años en controversia y se usaba solo bajo determinadas circunstancias de fiebre, ¿sí? Entonces, como podemos ver en rojo, vamos a comenzar viendo a los derivados del ácido acético. Entre ellos vamos a ver bien en detalle el ácido acetil salicílico, que trajo aparejadas muchísimas intoxicaciones, sobre todo en niños, porque antes era muy común que te dieran aspirineta, y eran ricas para colmo, color rosa. Imagínense las nenas que les encanta el color rosa, y rica, con gusto a frutilla, ¿sí? Trajeron aparejadas muchísimas intoxicaciones, es por eso que lo vamos a ver bien en detalle, y luego vamos a seguir con el paracetamol, el paraminofenol, que provoca un tipo de intoxicación muy particular. Muy bien, entonces vamos a comenzar con los AINES. Muy bien, los AINES tienen acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria. No son efectivos en el tratamiento del dolor visceral, como pueden ser, por ejemplo, un cólico renal o un infarto de miocardio. Para estas patologías se utilizan los opiáceos, que los vamos a ver al final de la clase, ¿sí?
Fíjense que todos estos AINES ejercen su acción al inhibir la síntesis de prostaglandinas. ¿Ustedes se acuerdan lo que son las prostaglandinas? Recuerden que son derivados de ácidos grasos insaturados que contienen 20 átomos de carbono y que incluyen un anillo, como se puede ver acá en la figura. También son llamados eicosanoides y son mediadores químicos que se liberan en procesos inflamatorios y alérgicos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos antiinflamatorios no esteroidales? Inhiben la ciclooxigenasa. La COX-1, fíjense a la izquierda en el cuadrito, la COX-1 es ubicua y constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todos los tejidos del organismo, ubicua, ¿sí? Se encuentra en todos los tejidos del organismo. Su toxicidad al inhibirla radica en la toxicidad gastrointestinal que le producen estos AINES. ¿Por qué? Porque la COX-1, ya vamos a ver, que protege todo lo que es el sistema renal y el sistema gastrointestinal. Después vamos a ver por qué. En cambio, la COX-2 es inducida en respuesta a estímulos inflamatorios por las citoquinas y al inhibirla sería responsable de la acción antiinflamatoria. Es por eso que hoy se busca inhibidores más específicos de la COX-2, porque se va a inhibir donde hay inflamación y por ende dolor por inflamación. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Cuando hay daño en un tejido, la producción de hiperalgesia, inflamación y tumefacción está mediada en forma directa por la producción justamente de estas prostaglandinas, en respuesta a este daño. Estas prostaglandinas no se almacenan, sino que se sintetizan de novo, ¿sí? Y luego se eliminan. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa, se inhibe la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto no hay aumento ni de dolor ni de inflamación. O sea que actúan como analgésicos y antiinflamatorios. Y también como antipiréticos porque se ha observado que regulan la síntesis de prostaglandinas a nivel del centro regulador de la temperatura. Es por eso que algunos van a ser muy buenos antipiréticos. Según la afinidad que tengan cada uno de ellos en distintos tejidos, si van a entrar o no van a entrar al sistema nervioso central, va a ser alguno de ellos que sean buenos antiinflamatorios y muy buenos antipiréticos y otros que sean muy buenos antipiréticos. Por ejemplo, la aspirina tiene muy buen efecto analgésico y antiinflamatorio, mientras que el paracetamol es muy buen antipirético, pero tiene muy poquito efecto antiinflamatorio. De hecho, lo quieren sacar del grupo, ¿sí? Fíjense acá. Acá tenemos los fosfolípidos de la membrana, los lípidos insaturados, ¿sí? Y a partir del ácido araquidónico se van a sintetizar mediante la COX-1 y la COX-2 las distintas prostaglandinas. Fíjense que también se dedican a la síntesis de tromboxanos, ¿sí? La COX-1 y la COX-2 son muy similares en su peso molecular, tienen mínimas diferencias estructurales, hay un solo aminoácido de diferencia, ¿sí? El mismo sitio de acción, ¿sí? De acción tanto para unirse al ácido araquidónico como para el sitio de unión al AINE, ¿sí? Pero bueno, las diferencias están radicadas en lo que les dije anteriormente, que la COX-1 es constitutiva y ubicua, ¿sí? Se expresa en todo el organismo, en cambio la COX-2 es inducible. ¿Quién la induce? La inflamación y el dolor, ¿sí? Y lo que hace cuando se sintetiza estas prostaglandinas es amplificar las señales dolorosas que surgen en las áreas de inflamación, justamente, ¿sí? Entonces, el objetivo de hoy en día es sintetizar fármacos que inhiban principalmente la COX-2 para obtener el efecto de el dolor por inflamación, de inhibir el dolor por inflamación. Entonces, que quede claro esta parte donde se ve el tromboxano A2, porque el tromboxano A2 es el que se va a sintetizar y que es indispensable para la coagulación. Entonces, al inhibir estas prostaglandinas, en algunos casos vamos a inhibir la síntesis de tromboxano A2 y va a interferir en la coagulación de las personas. Muy bien,
Vamos a comenzar entonces viendo los derivados del ácido salicílico. Y aquí tenemos el ácido salicílico, el ácido acetil salicílico y el salicilato de metilo. ¿Sí? El ácido acetil salicílico, fíjense que es la aspirina. El ácido salicílico es tan irritante que solo se puede usar de forma tópica. Se utiliza muchas veces, no sé si han tenido verrugas en las manos, pero cuando yo era chica tenía verrugas alrededor de los dedos y lo que me hacían poner era un ojalillo en el centro de donde está el agujerito del medio, ponía la verruga y alrededor me ponía el ojalillo para no quemarme la piel. Y tenía que con un pincelito pincelarme con ácido salicílico la verruga y luego limarme. Ay chicos, yo no les quiero mentir, pero lo que me han sangrado las manos, terriblemente, porque imagínense ese ácido, más después limar, sangraban las verrugas, un desastre, no me curó nada, pero bueno, hice el tratamiento con ácido salicílico y el ojalillo lo que hacía era impedir que se me quemara toda la piel de alrededor, ¿sí? Entonces solamente de forma tópica. El salicilato de metilo es el éster del ácido salicílico y es la aspirina, fíjense, la aspirina se esterifica en el oxidrilo, como se puede ver, y es un éster del ácido acético, ¿sí? Y después tenemos el salicilato de metilo, que es muy bueno para tratamientos y ungüentos en la piel debido a que se absorbe por piel. Bien, fíjense, como les dije en una de las primeras diapositivas, la intoxicación era común en los chicos debido al sabor muy agradable de la aspirineta y dulce, y al color, ¿sí? Como yo les dije, son rosas, ¿sí? Las actuales son mucho más feas que las que venían en mi época cuando era chica, ¿sí? Eran muy ricas, chicos, eran muy ricas y tentadoras, ¿sí? Fíjense que tienen efecto bifásico sobre diferentes sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier droga que tenga efecto bifásico quiere decir que a dosis terapéuticas va a ser un efecto, pero a dosis tóxicas va a ser el efecto contrario, ¿sí? Que nos va a complicar la vida, ¿sí? Por ejemplo, sobre el sistema nervioso central, a dosis terapéuticas hay un cierto estímulo del sistema nervioso central y a dosis tóxicas va a deprimir directamente todo el sistema nervioso central. Sobre la respiración, a dosis terapéuticas pero altas, va a producir un aumento en la profundidad y en la velocidad de la respiración. Eso se denomina hiperpnea, ¿sí? Pero a dosis tóxicas, es decir, muy alta las dosis, va a producir una depresión total de la respiración. Sobre la temperatura, a dosis terapéuticas, ¿qué hacía? Era antipirético, es decir, que baja la fiebre. Bueno, a dosis tóxicas va a aumentar la temperatura corporal y se va a convertir en hiperpirética. Es decir, que uno no sabe si el niño que tiene fiebre por el proceso primario o es la madre que le dio tantas aspirinas para que le baje la fiebre que lo intoxicó, ¿sí? Entonces es muy útil hacer un análisis de sangre para saber la salicilemia que tiene ese niño, porque no es lo mismo que tenga fiebre por el proceso primario que esté intoxicado con aspirina, y eso ocurría muchísimo en la época cuando yo era chica, ¿sí? Y sobre el sistema vasomotor, primero hay un estímulo y luego una depresión. Como podemos ver en esta tabla, aquí se relacionan los niveles de salicilemia con los síntomas que produce. Además se pueden ver cuántas aspirinas tienen que tomar los chicos o los adultos para lograr esos niveles en sangre, ¿sí? Fíjense que se pueden producir una intoxicación leve, moderada, severa y una intoxicación letal. Dentro de los síntomas y signos que se pueden observar en una intoxicación leve tenemos náuseas, gastritis, hiperpnea leve. ¿Qué quiere decir hiperpnea? Que respira más veces y con mayor profundidad. Esto me va a provocar que al respirar muchas más veces se elimine más ácido carbónico, ¿sí? Dióxido de carbono. Y eso lleva a que en la sangre cambie el pH.
Si yo estoy eliminando por respiración ácido carbónico, la sangre va a estar más alcalótica y me va a producir una alcalosis respiratoria. Después lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí? Fíjense que en una intoxicación moderada tenemos la hipernea, la hipertermia ya, sudoración, deshidratación, marcada letargia y posible excitación del sistema nervioso central, que después se va a deprimir a dosis más altas, ¿sí? En una toxicidad severa tenemos severa hiperpnea, ya coma, convulsiones, cianosis, porque hay una depresión después respiratoria, fíjense, edema pulmonar y falla respiratoria y cardiovascular, ¿sí? Y en una intoxicación letal, obviamente coma y muerte. Acá están el rango de niveles en sangre que se puede encontrar en una intoxicación leve, moderada, severa y letal, ¿sí? Y ahí está, fíjense que aquí la aspirina de niños, baby aspirin, como se ve ahí en Estados Unidos, tiene 81 miligramos. Acá tenemos 100 miligramos, acá redondeamos, ¿sí? La aspirineta tiene 100 miligramos de aspirina, ¿sí? Y la del adulto, fíjense que en Estados Unidos tiene 325, nosotros redondeamos para arriba siempre. Acá en Argentina es de 500 miligramos. Entonces, fíjense que este número que dice es menor acá en Argentina porque tenemos más miligramos. Fíjense, en Estados Unidos para una intoxicación leve se necesitan 37 aspirinetas y acá se necesitan menos porque tienen 100 miligramos cada aspirineta. Mi marido, cuando era niñito, es mellizo, así que imagínense dos, pobre madre. Se agarró una tableta de aspirineta que traían 20, ahora no sé cuánto, creo que traen 10 ahora. Antes traían 20 aspirinetas cada blister y se fue abajo de la cama y se comió toda la tableta de 20 aspirinetas, ¿sí? No le pasó nada, pero sí tuvo la hiperpnea que les cuento yo. No hubo que hacerle nada, pero sí tuvo que, obviamente, diluir y hacer dilución para eliminar más rápido porque se elimina por orina, ¿sí? Pero bueno, la mamá le preguntó, ¿por qué hiciste? ¿Cómo te comiste esa tableta de aspirinetas? Y él respondió, de a una por una. De a una por una se la había comido, la verdad que eran riquísimas, ¿sí? Pero bueno, por eso los medicamentos cuando hay niños tienen que estar bien altos en algún lugar donde estén todos los medicamentos y que no tengan acceso los niños, porque la realidad es que nos ven tomar medicamentos para sentirnos mejor y ellos repiten esas conductas, obviamente porque se las estamos enseñando nosotros, ¿sí? Y si alguna vez tomaron aspirineta para un resfrío o para una fiebre y vieron que eran riscas, con más razón van a tratar de ir a ese aparador donde tienen las aspirinetas, ¿sí? Más niños como los míos. Yo siempre les cuento historia de mis hijos que, bueno, espero que no se intoxiquen nunca, porque la madre les habla mucho de intoxicaciones, pero bueno, han hecho de todo, no solo con medicamentos, sino con plantas en el patio. Bueno, ya les voy a dar algunos ejemplos en otras clases. Fíjense que para una toxicidad moderada hay que tomarse 37 a 74 aspirinetas, ¿sí? Y para una letal 123 aspirinetas. En Estados Unidos, aquí quizás sean 100 aspirinetas. Y para el adulto, con la aspirina común, fíjense, arriba de 9, aproximadamente 8, entre 7 y 8 aspirinas se podían tomar para procesos artríticos. Estábamos ahí nomás de tener una intoxicación leve, ¿sí? Hasta 8 aspirinetas por día se tomaban en personas con artritis reumatoidea. Hoy en día se utilizan otros fármacos, la aspirina se dejó de utilizar. Pero fíjense que ya estábamos en dosis terapéuticas máximas, ¿sí? Con 8 aspirinas por día. Y bueno, se pueden quedar detenidos un poquito en este cuadro para sacar sus conclusiones. Acá acuérdense, la aspirina tiene 500 miligramos, un niño se tiene que comer 9 aspirinas, porque son muy feas, muy ácidas y medias indigestas, ¿sí? No sé si probaron la aspirina, pero la verdad que es muy fea.
Pero la aspirineta es riquísima, entonces ahí es cuando se producían las intoxicaciones. Ahora vamos a ver la farmacocinética. Fíjense, recuerden que son ácidos débiles y por eso se van a absorber parte en el estómago, pero principalmente en el intestino. ¿Por qué? Porque es un medio más alcalino y el mismo medio va a favorecer la disolución y por eso se va a absorber más, aparte por la gran superficie de absorción que tiene el intestino, ¿sí? Es decir, que a pesar de que sea ácido, se absorbe mejor en el intestino. Como les dije anteriormente, el salicilato de metilo se absorbe muy bien por piel. ¿Cuál es la distribución? Circulan unidos, muy unidos a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Fíjense que se circulan unidos aproximadamente en un 80-90%. Y esto es muy importante porque la aspirina y muchos otros AINES lo que van a hacer es desplazar de sus sitios de unión de la albúmina a otros fármacos. Por ejemplo, en el caso de una persona que esté tomando aspirinas y además un hipoglucemiante, ¿sí? Como puede ser, qué sé yo, sulfonilurias. Es necesario a veces ajustar la dosis para que la persona no tenga un grave problema de hipoglucemia, porque obviamente la aspirina lo que va a hacer es desplazar al hipoglucemiante de la albúmina, entonces va a haber más droga libre, y recuerden que la droga libre es la que hace el efecto, la que se metaboliza, la que se elimina y demás, ¿sí? Entonces, en este caso puede tener un problema grave de hipoglucemia porque tomó aspirina, ¿sí? Y también es importante saber que atraviesan tanto la placenta como lentamente la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la metabolización? La metabolización es principalmente hepática. Fíjense. Estos compuestos se hidrolizan y generan el ácido salicílico que se conjuga con glicina formando el ácido salicilúrico. También puede actuar el SMOD sobre el ácido salicílico para formar ácido gentísico, que se conjuga con glicina para formar el ácido gentisúrico. Y otra forma de biotransformación es la conjugación del carboxilo o el hidroxilo con el ácido glucurónico directamente, ¿sí? También se pueden hidroxilar en distintas posiciones para hacerse más hidrosolubles. Con respecto a la eliminación, se excretan principalmente por vía urinaria, por vía renal, y en condiciones farmacológicas se eliminan en las siguientes proporciones. Como ácido salicílico libre, un 10%, como ácido salicilúrico, un 75%, como glucurónido, un 15%, y como ácido gentisúrico, menor a un 1%. Y es muy importante el pH de la orina para su eliminación. Son ácidos débiles. Entonces, la excreción justamente va a estar influenciada por el pH de la orina. Si es alcalina, se va a eliminar fácilmente, porque no se puede reabsorber, porque aumenta, obviamente, los metabolitos ionizados, ¿sí? Pero si la orina es ácida y se puede reabsorber a nivel renal, se va a reabsorber, ¿sí?, con posibilidades de ser más biotransformado, y por eso va a aumentar en este caso la excreción de los productos metabólicos del ácido salicílico. Todo va a depender entonces del pH de la orina. Es más, en el tratamiento lo que se hace es alcalinizar la orina para aumentar la eliminación. Muy bien, ahora vamos a ver la acción farmacológica de la aspirina entonces. Fíjense, estos compuestos son analgésicos porque disminuyen la síntesis de prostaglandinas, previenen la sensibilización del dolor a estímulos químicos y mecánicos, también deprime los estímulos dolorosos en sitios subcorticales como el tálamo o el hipotálamo. Por ejemplo, la prostaglandina E2 sensibiliza las terminales nerviosas a la acción de la bradiquinina, la histamina y otros mediadores químicos liberados localmente en procesos inflamatorios. Fíjense que son antipiréticos porque bloquean la síntesis de prostaglandinas en el centro termorregulador del hipotálamo, ¿sí? Y además porque
producen vasodilatación periférica por sudoración, ¿sí? Los pirógenos endógenos, como son las citoquinas liberadas de los glóbulos blancos, se activan por infecciones, por hipersensibilidad, por malignidad o por inflamación. Inducen, obviamente, la síntesis de estas prostaglandinas, que son las que van a actuar sobre el centro termorregulador. Entonces, lo que hace la aspirina es también incrementar esta disipación de calor por la vasodilatación periférica y la sudoración que produce. Fíjense que además produce un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque bloquea la síntesis de prostaglandinas a nivel de los distintos sitios de inflamación, ¿sí? Debido a que obviamente va a inhibir en este caso la COX-2, que era inducible y que se sintetizaba en el sitio de inflamación, ¿sí? Fíjense en este cuadrito. ¿Qué hace la aspirina, que es el ácido acetil salicílico? Produce un efecto porque acetila irreversiblemente e inactiva la COX. Los otros AINES, incluyendo el salicilato, son inhibidores reversibles de la COX. Esto es importantísimo a nivel de las plaquetas. ¿Por qué? Por eso se utiliza como antiagregante plaquetario. Por no tener núcleo, las plaquetas tienen muy baja capacidad a la hora de sintetizar proteínas. Por eso, el inhibir la COX-1 plaquetaria dura toda la vida de la plaqueta. La inhibición del tromboxano A2 va a depender de la COX-1 plaquetaria. Y si inhibimos irreversiblemente la COX, ¿sí?, vamos a tener que esperar 8 a 12 días, que es el tiempo de renovación plaquetaria, para recuperar ese daño, porque obviamente con las nuevas plaquetas voy a tener de nuevo el tromboxano A2. Es por eso que, por ejemplo, si la persona necesita operarse y está bajo el tratamiento con aspirina, se las debe dejar por al menos una semana antes de la operación, porque si no va a tener reducidos los niveles de tromboxanos a nivel plaquetario, ¿sí? Entonces, lo que hace la aspirina es inhibir irreversiblemente la COX, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la va a acetilar. Bien, con respecto a la acción tóxica de la aspirina, es muy compleja. Debido a este efecto bifásico dual, se van a ver distintos efectos bastante complejos que los vamos a ir detallando de a uno a continuación. Fíjense que en ciertas dosis se puede convertir en un agente pirético, es decir, que produzca hipertermia. Y esto ocurre justamente por aumento del metabolismo de la glucosa y los lípidos. Luego lo vamos a ver en un cuadro que está en una próxima diapositiva. Además, va a ocasionar fiebre con sudoración profusa. Esto es importante en los chicos que tienen fiebre, como les dije anteriormente, y que si no les baja la fiebre, la mamá le dan más aspirina y más aspirina hasta que no se sabe si el chico está intoxicado con aspirina o tiene fiebre por el proceso primario, ¿sí? Fíjense ahora, sobre el sistema nervioso central, en una primera fase puede producir excitación, delirio y convulsiones. Y si la dosis aumenta, puede producir un efecto depresor. Es el efecto bifásico. Ahora vamos a ver qué ocurre sobre la respiración. Fíjense, a dosis terapéuticas totales, a esto me refiero con 7-8 aspirinas por día, que era lo que se daba en los procesos de artritis reumatoidea, ¿sí? Se daba el máximo total terapéutico, estamos a dosis terapéuticas. Fíjense lo que ocurre. Se desacopla la fosforilación oxidativa y por esto aumenta el dióxido de carbono que estimula la respiración. Es decir, que la mayor producción de dióxido de carbono va a estimular la respiración, más bien por aumento de la profundidad y una leve aceleración de la respiración. Esta mayor ventilación alveolar compensa la producción de dióxido de carbono, lo que evita que cambie la tensión plasmática de CO2, es decir, la presión de CO2 en sangre,
se compensa solamente con respirar. Pero fíjense qué ocurre a dosis altas, es decir, tóxicas. Ahí sí se produce un estímulo de la respiración por acción central sobre el bulbo, ¿sí? A dosis entonces más altas se produce esta alcalosis respiratoria. ¿Qué quiere decir alcalosis respiratoria? Que como la persona va a aumentar con mayor frecuencia, es decir, más rápido y más profundo, va a eliminar más ácido carbónico o dióxido de carbono. Y esta eliminación en cada respiración de dióxido de carbono hace que en la sangre quede una menor presión de ácido carbónico y por eso este evento se denomina alcalosis respiratoria, ¿sí? Esta alcalosis respiratoria la va a compensar el riñón. ¿Cómo? Eliminando bicarbonato, eliminando algo que sea alcalótico, en este caso es el bicarbonato. Entonces, de esa manera compensamos la alcalosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, el riñón se va a encargar de eliminar ante este evento de alcalosis respiratoria bicarbonato. Y de esta manera la alcalosis respiratoria está compensada. Ahora, con dosis mayores a estas dosis tóxicas, ya hay depresión del centro respiratorio con acidosis respiratoria. Directamente se deprime el centro vasomotor, el centro de la respiración, el sistema nervioso central y hay una depresión de todos los sistemas y ocasiona un colapso, ¿sí? Después vamos a ver de qué va a morir la persona. Pero en este caso, entonces, con dosis altísimas, se deprime directamente el centro respiratorio provocando acidosis respiratoria. Bueno, además, recuerden que las prostaglandinas son vasodilatadoras y lo que hacen es controlar el flujo sanguíneo renal y la excreción de sales. Entonces, al estar inhibidas, va a disminuir el flujo sanguíneo renal y se va a producir insuficiencia renal. Y por este motivo va a llegar poca sangre al riñón, con deficiencia en la filtración y como consecuencia van a aumentar estos metabolitos como el fosfato, el sulfato y los metabolitos ácidos del ácido salicílico que no se van a poder eliminar por esta insuficiencia renal, ¿sí? Además, fíjense que por disminución de la agregación plaquetaria, porque está inhibida la producción de tromboxano A2, va a estar la persona anticoagulada, ¿sí? Se altera el tiempo de protrombina, es decir, el TP, se altera el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría. Fíjense que también provoca este efecto de inhibir la síntesis de prostaglandinas, efectos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas inhiben la secreción de ácido clorhídrico, especialmente la prostaglandina I2, y estimulan la síntesis de mucus protector de la mucosa gástrica y del intestino delgado. En este caso son las prostaglandinas E2 y la F2-alfa. Por eso, perdonen, tuve que cortar porque empecé a toser. Por eso, al inhibir estas prostaglandinas se va a producir hipersecreción de ácido clorhídrico, lo que lleva a las úlceras gástricas y disminución de la protección del mucus. Entonces, la posibilidad de irritación de la mucosa gástrica está aumentada. Y también con ello la pérdida de sangre por vía digestiva. Normalmente uno pierde 60 microlitros de sangre por día por el aparato digestivo, pero por la acción de la aspirina puede aumentar a entre 3 y 8 mililitros por día de sangre perdida. Fíjense además que conjuntamente, es decir, administrada la aspirina durante una infección viral, aumenta muchísimo la incidencia del síndrome de Reye en los chicos, ocasionando una hepatitis fatal con edema cerebral. Es por eso que hoy no se les da aspirina a los chicos, porque justamente no se sabe si el proceso es viral o bacteriano. Si es viral, hay mayor posibilidad de esta incidencia del síndrome de Reye.
Muy bien, ahora vamos a ver los efectos tóxicos a nivel de la respiración y a nivel del metabolismo que producen dosis tóxicas de aspirina. Si comprenden este cuadro, comprendieron todos los efectos tóxicos que ocasiona la aspirina. Fíjense, en el panel A vemos el efecto de los salicilatos a nivel del sistema nervioso central. Fíjense que sobre la respiración, dosis tóxicas de aspirina estimulan la respiración por acción sobre el bulbo, directamente central. Entonces aparece la taquipnea, la hiperpnea, y con ello aumenta la eliminación de dióxido de carbono y el pH sanguíneo, produciendo lo que se denomina alcalosis respiratoria. ¿Sí? Se pierde mucho ácido carbónico, por eso disminuye la presión de dióxido de carbono de la sangre y este evento se denomina alcalosis respiratoria. Si siguen la flechita, después que dice alcalosis respiratoria, fíjense que frente a esto, para regular el pH, el organismo ¿qué va a hacer? Va a eliminar bicarbonato por orina, produciendo una alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque retiene protones. Elimina bicarbonato y retiene protones. Entonces, estos protones son ácidos y regulan esta alcalosis respiratoria. Hasta ahí a la persona entonces no le pasó nada. Fíjense en el panel B los efectos de la intoxicación con ácido salicílico sobre el metabolismo. Fíjense que se desacopla la fosforilación oxidativa, es decir, que cae la energía, disminuye el ATP, y una de las formas para obtener ATP es el aumento de la glucólisis. Fíjense que aumenta la glucólisis y con ella van a aumentar la cantidad de ácido láctico y de ácido pirúvico. Al aumentar la glucólisis, aumenta la demanda de glucosa del organismo. Entonces empieza a movilizar la glucosa y de los depósitos de glucógeno, ocasionando en este caso hiperglucemia. ¿Sí? En esta primera etapa ocasionan hiperglucemia, aumentan justamente, fíjense en la segunda columnita, incrementa la demanda de glucosa y aumenta la glucosa en sangre, por eso va a haber hiperglucemia. Pero en una etapa posterior se va a terminar la glucosa. Entonces, en esa etapa posterior va a haber hipoglucemia, es decir, que se consume toda la glucosa para producir energía, ¿sí? Entonces, esta estimulación de la glucólisis lleva primero a un evento de aumentar la demanda de glucosa con hiperglucemia y luego se agota todo lo que se refiere a la glucosa y va a empezar a estimular ¿qué? Para obtener energía. El metabolismo de los lípidos. Este aumento del metabolismo de los lípidos va a llevar a un aumento de cuerpos cetónicos, que son ácidos. También se van a inhibir enzimas del ciclo de Krebs, aumentando distintos ácidos orgánicos, como el alfa-acetoglutarato y el oxalacetato. Además, se va a inhibir el metabolismo de los aminoácidos, aumentando justamente los aminoácidos, que son ácidos. Entonces, fíjense todos los metabolitos ácidos que tenemos. Tenemos los metabolitos del aumento de la glucólisis, que son el ácido láctico y el pirúvico, los cuerpos cetónicos, que son ácidos, los ácidos orgánicos debido a la inhibición de las enzimas del ciclo de Krebs, más el aumento de aminoácidos, son todos metabolitos ácidos. ¿Qué necesitamos para compensar esta acidosis metabólica que tiene el paciente? ¿Qué vamos a necesitar para compensar eso? Bicarbonato, pero el bicarbonato se perdió al compensar la alcalosis respiratoria. Entonces la persona va a tener una acidosis metabólica no compensada, que si sigue en consumo de aspirina, es decir, aumentando la dosis, se va a deprimir directamente el centro de la respiración y el paciente va a morir de una acidosis metabólica y respiratoria muy difícil de compensar. Y por eso va a morir acidótico. Básicamente es lo que ocurre. Bueno, esto es lo mismo para hacer fijación de conocimiento. Fíjense que está la intoxicación salicílica sobre el metabolismo y sobre la respiración.
Como veíamos anteriormente, el intoxicado va a tener sudoración profusa y se va a deshidratar además. Y también junto con el bicarbonato se pierde sodio, potasio y agua, ¿sí? No va a comer porque obviamente todo este evento le va a impedir que uno tenga hambre. Y todo esto va a colaborar más a la cetosis y al agravado de la acidosis, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos en verde lo que ocurre sobre la respiración, al inicio un estímulo de la respiración central con mayor eliminación de dióxido de carbono, eso lleva a la alcalosis respiratoria, el organismo responde a nivel renal excretando bases, en este caso bicarbonato, y ahí se compensa la alcalosis respiratoria y no pasó nada. Ahora, si sigue las dosis altas de aspirina, va a llevar a una depresión del centro de la respiración con un aumento en la producción de dióxido de carbono y la acidosis respiratoria. A nivel del metabolismo, entonces, se van a acumular metabolitos ácidos como el pirúvico, el láctico, el acetoacético, todos los ácidos orgánicos, más la disfunción renal por acción vasomotora debido a la vasoconstricción que provoca la inhibición de las prostaglandinas, van a aumentar los fosfatos, los sulfatos que son ácidos, más los metabolitos ácidos del ácido salicílico, más el aumento del metabolismo de lípidos que lleva a la cetosis, más el ayuno y la deshidratación que contribuye aún más a la cetosis, todo en conjunto va a producir acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo muere la persona? Con acidosis metabólica y acidosis respiratoria, muy difícil de compensar. Aquí se pueden ver las manifestaciones clínicas de una intoxicación aguda y se pueden observar náuseas, vómitos, vértigos, acúfenos, que son zumbidos del oído, ¿sí? Antiguamente era una señal clara de que el paciente se había excedido de la concentración plasmática aceptable de aspirina, ¿sí? Hoy en día no, bueno, hay otros métodos, se hace la salicilemia. Esto es si la persona no era hipoacúsica, obviamente, porque si no, no sentía esos zumbidos. Por eso, con el tiempo, lo más fiable fue determinar la concentración plasmática de salicilatos y hoy en día es lo que se hace, ¿sí? Fíjense que hay excitación del sistema nervioso central, taquipnea en un principio, fiebre, irritabilidad y somnolencia. Más tarde van a aparecer los siguientes síntomas. Se va a observar palidez, sudoración, ¿sí? Acidosis metabólica, deshidratación, oliguria, convulsiones y coma. Y en el laboratorio nos van a dar la siguiente información. Al principio va a haber una hiperglucemia, luego una hipoglucemia, va a haber hipoprotrombinemia, es decir, disminución del tiempo de coagulación, también disminución de potasio, de calcio, con el consecuente desbalance hidroelectrolítico, aumento de la creatinina y la urea debido a la insuficiencia renal. Son marcadores de funcionalidad renal, ¿sí? Muy bien. En el caso de intoxicaciones agudas a una sola dosis, se puede utilizar este nomograma que se llama nomograma de Don, que lo que hace es relacionar el nivel de salicilemia y el tiempo transcurrido desde la única ingesta. Y esto permite predecir la gravedad de la intoxicación. Por ejemplo, si un niño consume una dosis muy alta de aspirina y a las 12 horas de haber ingerido, por ejemplo, 2 tabletas de aspirineta, tiene una salicilemia de 50 miligramos por ciento, fíjense, a las 12 horas, vayan por el 12 hasta llegar al 50, ¿sí? El niño tiene una intoxicación leve por aspirina. Entonces, este nomograma me permite clasificar los distintos tipos de intoxicación, pero es útil solo cuando se realizó una ingesta única, es decir, el chiquito agarró una tableta, 2 tabletas de aspirineta y se las comió todas, ¿sí? Para ese caso. Para el tratamiento, lo que hay que realizar es métodos de eliminación, es decir, provocar el vómito
emesis, lavado gástrico con carbón activado y catárticos salinos, controlar la acidosis respiratoria y alcalinizar la orina para aumentar la excreción. Recuerden que es un ácido débil, entonces alcalinizando la orina lo tenemos en forma ionizada y se puede eliminar más. En intoxicaciones severas, esto se complica. ¿Por qué? Porque no hay un buen flujo plasmático renal. ¿Se acuerdan que había depresión vasomotora? Y esto afecta justamente la filtración glomerular. En estos casos, entonces, se considera realizar hemodiálisis. También hay que hidratar al paciente por la deshidratación. Se pueden aplicar paños fríos, paños con agua fría por la fiebre, ¿sí? Se puede dar cloruro de potasio por la hipocalemia, ¿sí? Hay que monitorear los niveles de potasio, ¿sí? Porque con el bicarbonato se pierde también potasio, ¿sí? Entonces hay que corregir esta hipopotasemia para no originar arritmias cardíacas, y también se le debe dar glucosa en el caso de que esté en la fase de hipoglucemia, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de los AINES de última generación. El mecanismo de acción es el mismo, inhiben no selectivamente las COX. Algunos tienen mayor afinidad por las COX-2, como es el diclofenac. No quiere decir que no inhiba la COX-1, salvo los coxíbicos, que son inhibidores selectivos de la COX-2, ¿sí? Se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de la osteoartritis, del reuma y para el dolor posoperatorio. Estamos acostumbrados a utilizar, en mi caso, por lo menos en casa se toma ibuprofeno, generalmente, si nos duele la cabeza o si estamos bajo un estado gripal, ¿sí? Con respecto a la farmacocinética es igual, ¿sí? Que lo que vimos para aspirina. Es muy parecida, y la acción farmacológica también es la misma. Son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Muy bien, ahí tenemos lo que ocurre, lo más comúnmente que ocurren con una intoxicación aguda. Es decir, los derivados del ácido acético, tenemos la indometacina, el suldinac, el diclofenac, el ketorolac. Sí, fíjense que los síntomas de la intoxicación aguda son muy generales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, desorientación, confusión psíquica, cefalea, convulsiones. Puede haber alucinaciones en casos extremos, trastornos plaquetarios, pero lo más importante que está en rojo es la falla renal, justamente por inhibir la síntesis de estas prostaglandinas, que son vasodilatadoras a nivel renal, ¿sí? Entonces, al vasoconstreñir estos vasos a nivel renal, ocasionan la falla renal, la insuficiencia renal aguda. Fíjense que todos, los que derivan del ácido propiónico, que acá tenemos todos los profenos, también. Lo más importante es el fallo renal, ¿sí? Son bastante inocuos, en este caso los propiónicos, pueden ocasionar dolor abdominal y hemorragia gastrointestinal solo cuando se los utiliza por tiempos prolongados. Y los oxicams también. Se ha visto en algunos pacientes un elevado riesgo cardiovascular, pero lo principal es el fallo renal. Ahora, fíjense los coxíbicos, que son los que tienen mayor prevalencia solo por la COX-2. Acá tenemos estos dos en rojo, están prohibidos en Estados Unidos, y fíjense lo que ocasionan. Hay un aumento de la incidencia de hipertensión, de infartos de miocardio, de accidentes cerebrovasculares y de hepatotoxicidad. Muchos de ellos están en fase de revisión, ¿sí? Y haciendo estudios porque causan justamente estos, principalmente infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Entonces, muchos de ellos han sido retirados del mercado. En Estados Unidos y Europa hay solo aprobado 3 en la actualidad y bueno, están en fase de estudio. Ahora vamos a ver un poquito de la intoxicación crónica. Se ha visto que en pacientes sometidos a terapias prolongadas y con mucha cantidad de estos compuestos se genera una nefropatía analgésica con insuficiencia renal por las mismas razones que la producen en una intoxicación aguda, ¿sí? Por la inhibición de las prostaglandinas. Fíjense,
se ve que hay isquemia moderada, pero sostenida en el tiempo, que va a terminar ocasionando esta nefropatía con necrosis primaria en el asa de Henle, luego en toda la papila, ¿sí? Hay mayores niveles de prostaglandina sintasa en esa zona, ocasionando nefritis intersticial y finalmente insuficiencia renal crónica, que es irreversible, ¿sí? Por eso, los pacientes deben controlar de forma periódica su función renal cuando están en tratamiento crónico con estos analgésicos. También se ha visto que estos compuestos, al tener un carboxilo en su molécula, por ejemplo en el diclofenac, se unen al ácido glucurónico, que puede ser desplazado por una proteína. Esta proteína unida al analgésico no es reconocida por el sistema inmunitario y puede generar anticuerpos que generan una hepatitis autoinmune, produciendo reacciones similares a la del lupus eritematoso sistémico, o sea que se puede convertir en una enfermedad autoinmune. Por eso, en los casos de sospechas de lupus, se le debe quitar toda la medicación al paciente por un tiempo para descartar que no haya sido producida por la medicación y que en realidad no tenga lupus, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los antiinflamatorios no esteroidales que provienen de sustancias que no son ácidas, es decir, los que provienen de la anilina y las pirazolonas. Ahora vamos a comenzar viendo lo que se refiere a paracetamol. Ahora vamos a ver todo lo que se refiere a paracetamol. Podemos ver en la diapositiva a la anilina, ¿sí? El paracetamol proviene de la anilina y como podemos ver en este cuadro, todo comenzó con la acetanilida en el año 1886. Es la anilina esterificada con el ácido acético que tiene propiedades analgésicas, pero a su vez era metahemoglobinizante, por eso se la dejó de utilizar. Otro compuesto que se usaba era la fenacetina. Fíjense que es igual al paracetamol, pero tiene el fenol esterificado con un radical etilo, ¿sí? Se transforma por O de alquilación en paracetamol, pero resultó excesivamente tóxica. La fenacetina ejerce su acción antipirética porque se transforma en paracetamol a través del SMOD por O de alquilación. Pero esta biotransformación es limitada, por eso en sobredosis de fenacetina nunca voy a obtener sobredosis de paracetamol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fenacetina se va a desacetilar generando parafenetidina que va a producir metahemoglobinemia. Por eso resultó ser totalmente tóxica y no se pudo utilizar. Es por eso que desde 1893 se utiliza el paracetamol o acetaminofén, que es mínima la cantidad de metahemoglobinemia que produce. Fíjense en este cuadrito. Teníamos la acetanilida que se desacetilaba, se sale el ácido acético que tiene esterificado en el grupo amino y se formaba anilina, que es metahemoglobinizante. Fíjense que la fenacetina tiene esterificado un grupo etilo en el oxidrilo, ¿sí? Y cuando se desacetila, fíjense que se forma el grupo amino acá. Y al parecer es este grupo amino de la anilina que produce la metahemoglobinemia, por eso tampoco se utilizó. Una pequeña proporción de fenacetina por O de alquilación se forma paracetamol. Ahora bien, el paracetamol, fíjense lo que ocurre, se conjuga directamente con el oxidrilo, con ácido glucurónico o sulfato en menor medida y se elimina. Fíjense que el grupo amino no queda libre, siempre está acetilado. ¿Sí? Entonces, no produce estos compuestos formadores de metahemoglobinemia. Es mínima la cantidad de metahemoglobinemia que forma el paracetamol. Por eso es el que se usa actualmente como agente antipirético. Tiene muy poca acción antiinflamatoria. Aquí podemos ver todas las combinaciones que existen en la farmacia y hay otras más. Con paracetamol. Fíjense que puede haber con descongestivo, puede haber con mucolíticos,
Puede haber con otros analgésicos como el diclofenac, con codeína para la tos, con difenildramina, con pseudoefedrina como descongestivo. También está el convito de este último de abajo, que es paracetamol, pseudoefedrina, loratadina y bromexina, ¿sí? Como se utiliza como antigripal, tiene de todo. Entonces, si somos alérgicos sirve, si tenemos congestión sirve, el paracetamol para bajar la fiebre, ¿sí? Y como analgésico, y la bromexina por si tenemos catarro, ¿sí? Hay todas las combinaciones habidas y por haber, y uno puede elegir, yendo a la farmacia, cuál de estos comprar. Muy bien, fíjense acá que la acción farmacológica difiere de la aspirina porque no tiene efecto antiinflamatorio. Abajo se ve justamente el paracetamol y arriba se ven los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroidales. Que los AINES tienen fuerte poder antiinflamatorio, fuerte poder analgésico y fuerte poder antipirético. En cambio, el paracetamol tiene muy pobre efecto antiinflamatorio. De hecho, lo quieren sacar de la lista. ¿Por qué? Porque no es un antiinflamatorio, es no esteroideo, ¿sí? Pero no es antiinflamatorio. Pero como comparten el mecanismo de acción, todavía lo siguen incluyendo. No sé qué va a pasar en unos años, ¿sí? Fíjense que sí tiene efecto entonces antipirético y analgésico, no produce alteraciones gastrointestinales y no afecta la agregación plaquetaria. La absorción es por vía oral a nivel gastrointestinal, se distribuye por medio de proteínas plasmáticas, unido principalmente a la albúmina, en un 20 a un 50%. Fíjense que es mucho menos que lo que lo hacía la aspirina, que se unían a proteínas plasmáticas un 80 o un 90%. Entonces hay menos problemas con otros fármacos que esté tomando la persona. Atraviesan la barrera hematoencefálica. La metabolización es hepática, que la vamos a ver detalladamente a continuación, y se eliminan a nivel renal como glucurónidos, como sulfato libre o luego de la conjugación con glutatión. Ahora vamos a ver cómo es la metabolización para poder entender cómo vamos a encontrar en orina los metabolitos. En este cuadrito vemos cómo es la metabolización. Fíjense que principalmente se conjuga a nivel de este oxidrilo que tienen en posición para, principalmente con ácido glucurónico, ¿sí? Y en menor proporción con sulfato, y se eliminan unidos al glucurónico y al sulfato en orina, ¿sí? Pero también una pequeña porción puede ser tomada por el sistema microsomal de oxidación de drogas, es decir, metabolizada por el citocromo P450, que le introduce un oxidrilo en el nitrógeno, produciendo un N-hidroxiderivado que se va a reordenar, pierde agua y origina una parabenzoquinoneimina, la cual presenta un carbono que es electrofílico, es decir, que tiene deficiencia de electrones, ¿sí? Que se va a unir a moléculas que tengan nucleófilos, es decir, a ácidos nucleicos, a proteínas, a lípidos, a componentes de la membrana, y va a formar un aducto. Recuerden que los compuestos electrofílicos eran totalmente reactivos y reaccionan rápidamente. Entonces, esto a dosis tóxicas va a ocasionar daño y muerte celular. ¿Por qué? Porque se va a unir a un montón de macromoléculas que van a ocasionar daño y muerte celular, van a ocasionar necrosis. ¿En dónde? En donde se metabolizan. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Entonces, el principal efecto va a ser a nivel hepático. ¿Qué pasa? Esto ocurre a dosis tóxicas. Cuando estamos en presencia de dosis terapéuticas, se va a producir muy pequeña cantidad de este intermediario, de esta parabenzoquinoneimina. ¿Y tenemos algo que nos defienda de productos electrofílicos? Sí, a dosis terapéutica tenemos el glutatión. El glutatión es un compuesto nucleofílico que sirve para adicionar, para unirse rápidamente a compuestos electrofílicos. Entonces, el glutatión nos va a defender de esta parabenzoquinoneimina, que es electrofílica, formando ácido mercaptúrico no tóxico que se va a eliminar.
¿Sí? Esto ocurre a dosis terapéuticas. ¿Qué es lo que pasa? Recuerdan que el glutatión tiene baja capacidad. No tenemos glutatión para tirar manteca al techo. Entonces, si aumentamos la dosis, lo que normalmente se metaboliza de paracetamol y forma esta parabenzoquinoneimina va a aumentar. Y no vamos a tener suficiente glutatión como para defendernos de este compuesto electrofílico. Entonces se va a formar mucho de este compuesto electrofílico y va a actuar rápidamente ¿en dónde? En el hígado principalmente, porque es donde se metaboliza, ¿sí? Ahí muestro en rojo cuál es el carbono electrofílico con deficiencia de electrones y que va a hacer contacto y atacar electrofílicamente a moléculas nucleofílicas. Entonces, acá lo mismo. Fíjense que principalmente se conjuga directamente en el oxidrilo con glucurónico, después con sulfato y se eliminan todos por orina, ¿sí? Y un 5% se elimina como tal, sin metabolizar. Ahora, entre un 5 y un 15% lo toma el sistema microsomal de oxidación de drogas para formar esta N-acetilbenzoquinoneimina. ¿Tenemos quien nos defienda de este compuesto electrofílico? Sí, tenemos el glutatión. Ahora, ¿tenemos mucho glutatión? No, no tenemos mucho glutatión. Entonces, si superamos la capacidad que tenemos de glutatión para esta defensa, vamos a tener hepatotoxicidad. ¿Por qué hepatotoxicidad? Y porque se va a metabolizar ahí. ¿En riñón puede ocurrir toxicidad renal? Sí, porque parte se va a ir eliminando y en riñón también tenemos metabolización. Pero principalmente donde va a ocurrir la toxicidad es en el hígado, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me consultan. Acá vemos los efectos tóxicos, es decir, la clínica de los pacientes. Y fíjense que la intoxicación por paracetamol tiene 4 fases. Una fase 1 que dura 24 horas y donde el paciente empieza con vómitos, náuseas, diaforesis, es decir, exceso de transpiración, pero va al hospital y el laboratorio le da normal, ¿sí? Entonces lo mandan a la casa. Fíjense que la fase 2 empieza al segundo día, entre las 24 y las 48 horas de la intoxicación aguda por paracetamol, donde hay una remisión de los síntomas. Entonces me voy a mi casa, porque me mandaron a casa, el laboratorio dio normal, me quedo tranquilo, y ahí es cuando empiezan a aumentar las transaminasas hepáticas, la bilirrubina, y hay una leve disminución de la orina, que eso es imperceptible, ¿sí? Cuando vuelve al hospital al tercer, cuarto día, porque se siente re mal y horrible se siente, ya está declarada la insuficiencia hepática con valores de transaminasas extremadamente elevados, también de bilirrubina, hipoglucemia, puede haber encefalopatía hepática, alteración de la coagulación y la falla renal, ¿sí? Que ocasionan todos los antiinflamatorios no esteroidales. Y la fase 4 es la resolución o la muerte, ¿sí? A veces requieren trasplantes hepáticos. Acá podemos ver, fíjense, que son los niveles de transaminasa oxalicoglutámica de GOT, ¿sí? Esto es lo normal, la línea punteada de abajo. Fíjense que el primer día el laboratorio da normal, el segundo día me mandaron a mi casa y empezaron a elevarse las transaminasas. Se elevan hasta el pico a los 4 días y después declina la intoxicación. Se puede curar totalmente, puede ir lentamente o puede directamente morirse la persona. Abajo, en línea punteada más finita, se observa con el tratamiento que es N-acetilcisteína, que ahora vamos a ver lo que ocasiona la N-acetilcisteína y cómo nos defiende de esta intoxicación por paracetamol. La GOT, acuérdense que es mitocondrial y es indicadora de daño hepático celular, ¿sí? Entonces se puede ver que el pico aparece en la fase 3. El individuo después puede evolucionar favorablemente y comenzar a disminuir todos los valores que se normalizan hasta el nivel normal, y si la intoxicación es muy severa, los valores, fíjense que permanecen altos. Tenemos otro nomograma, ¿sí?
como el de Don para la aspirina, pero acá para el paracetamol, y se llama nomograma de Rumack-Matthew, ¿sí? Donde nos muestra que después de un tiempo de una única ingestión, por ejemplo, de 12 horas, si tengo 500 microgramos por mililitro en plasma y tengo una hepatotoxicidad, ¿sí? Y si tengo 50 después de 12 horas que ocasionó, que fue la intoxicación, no tengo hepatotoxicidad. Es decir, que me da el rango de si hay probabilidad de hepatotoxicidad o no hay probabilidad de hepatotoxicidad. Entonces relaciona el nivel de paracetamol y el tiempo transcurrido después de una única ingesta. Sirve para intoxicación aguda, cuando generalmente los niños agarran estos medicamentos de los placares en los que los tenemos guardados y se toman la tableta entera. Acá hay otra tablita que también se usa para paracetamol, según el nivel, la concentración de paracetamol en suero, ¿sí? Si tenemos entre 0,5 y 2 miligramos por ciento, tenemos concentraciones terapéuticas. Concentraciones tóxicas son fíjense que menor de 12 miligramos por ciento no hay probabilidad de daño hepático. Entre 12 y 30 miligramos por ciento y hasta 50 hay desarrollo de necrosis hepática, y más de 30 miligramos por ciento hay necrosis hepática confirmada. Y la letalidad es cuando se encuentran 150 miligramos por ciento de paracetamol en sangre. Con respecto al tratamiento, vamos a tratar a las personas evitando la absorción con emesis, provocando el vómito o haciendo lavado gástrico con carbón activado y catárticos salinos, ¿sí? Obviamente no le voy a dar un inductor enzimático como se hace en muchas intoxicaciones. ¿Por qué? Porque el inductor enzimático va a inducir a las enzimas metabolizantes, es decir, al sistema microsomal de oxidación de drogas, y me va a formar mucho más cantidad de la de la benzoquinoneimina, ¿sí? Entonces, nunca se les pase por la cabeza responder en un final que el tratamiento es darle un inductor enzimático. En este caso, dar un inductor enzimático me implica mayor bioactivación de este compuesto, ¿sí? Mayor formación del compuesto electrofílico que me va a ocasionar el problema hepático, ¿sí? Para bloquear el electrófilo, lo que se da es la N-acetilcisteína, principalmente antes de las 10 horas. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los electrófilos reaccionan rápidamente. ¿Por qué se le da N-acetilcisteína y no se le da glutatión? Esa es otra pregunta que yo les hago en clase. Porque el glutatión no penetra al hepatocito, ¿sí? Entonces, si recuerdan ustedes, el glutatión es un tripéptido formado por ácido glutámico, acetilcisteína, ¿sí? Y la glicina, que se va perdiendo a nivel que pasa en nuestro organismo, ¿sí? A nivel renal se van perdiendo estos aminoácidos, tanto el ácido glutámico como glicina, y fíjense que es el sulfidrilo de la cisteína el que se conjuga, ¿sí? Con el tóxico, en este caso con la benzoquinoneimina. Entonces se da directamente la N-acetilcisteína para que se una a la benzoquinoneimina y se pueda eliminar por orina. Acá podemos ver el efecto de la N-acetilcisteína sobre los niveles de transaminasa glutámico oxálica, es decir, GOT, ¿sí? Con diferentes tratamientos. Fíjense, entre las distintas horas. Si se lo da antes de las 10 horas, fíjense cómo se reduce los niveles de TGO. Si se la da entre las 10 y las 16 horas, hay un aumento de TGO. Y si se la da entre las 16 y las 24 horas, fíjense que no se reduce los niveles de TGO. Entonces es indicativo a daño renal. Cuanto antes se dé la N-acetilcisteína, mejor va a ser el tratamiento. Va a prevenir justamente la acción de este compuesto electrofílico. Acá hay un algoritmo donde se puede ver qué hacer.
Si la ingestión, por ejemplo, fue hace menos de 4 horas, se mide los niveles de acetaminofén en plasma. Si da mayor a 100 microgramos por mililitro, se le da N-acetilcisteína, ¿sí? Si da menor, se mide a las 2 horas los niveles en plasma. Si da menor de nuevo a 100 microgramos por mililitro, no se da el tratamiento. Y si da mayor, se le da N-acetilcisteína. Fíjense que estamos todos en menos de 4 horas. Ahora, si estamos entre las 4 y las 10 horas, nuevamente se mide en plasma los niveles de acetaminofén. Si da menos de 100, no hay que dar tratamiento. Y si da más de 100, obviamente se va a dar N-acetilcisteína. Si aún no se sabe cuál es el tiempo exacto en el que transcurrió, se da tratamiento por las dudas. Si no se sabe en tiempo exacto, si por ejemplo 9, 10 horas y media, no se sabe con exactitud, se da tratamiento. Ahora, si pasaron mucho más de 10 horas, hay que ver la función del hígado, testearla y manejarse basado en los resultados de los test que dan a nivel hepático. A veces se requieren, como les dije anteriormente, trasplante hepático directamente. Ahora vamos a ver un breve pantallazo de los derivados de la pirazolona. Fueron usados como agentes antirreumáticos porque alcanzan una concentración muy importante en el líquido sinovial, entonces se los utiliza para procesos artríticos y artrósicos. La pirazolona deriva del pirazol. El derivado que se utiliza es la fenilbutazona, que es un potente antiinflamatorio. Los que se utilizan como analgésicos y antipiréticos son la dipirona, que es la novalgina, la antipirina y la aminopirina. Con respecto a los efectos tóxicos, hay problemas de intolerancia en un 10% de los pacientes, en los cuales el tratamiento debe suspenderse. Producen básicamente náuseas, vómitos, epigastralgias, erupciones cutáneas y edema, ¿sí?, por retención de electrolitos, sobre todo junto con agua. Y hay un porcentaje de los cuales puede producir anemia aplásica y agranulocitosis, y es por eso que se los dejaron de usar un tiempo prolongado, porque parecía que el uso de justamente la novalgina ocasionaba esta anemia aplásica muy peligrosa e incompatible con la vida. Pero se observó que la población sajona es la que tiene mayor sensibilidad a estos compuestos, y por eso en algunos países se volvió a usar justamente la dipirona. Se ha visto que esta causa es genética. Bueno, como último, acá tenemos nuevamente la clasificación. Nos falta conocer sobre los analgésicos opiáceos, y es lo que ahora en las próximas diapositivas vamos a desarrollar. Los opiáceos se encuentran en el polvo de opio que se obtiene de la amapola adormidera o Papaver somniferum. Sí, como se puede ver en esta figura, en el dibujito, podemos observar que del bulbo se extrae un exudado lechoso que al cercarse origina un polvo de color amarronado que es el polvo de opio. Se los podría mostrar porque en la cátedra tenemos polvo de opio, pero bueno, háganme acordar cuando volvamos y tengan el trabajo práctico de drogas de abuso que les llevo el frasquito para que lo conozcan. El polvo de opio, fíjense que puede contener alcaloides fenantrénicos y benzoilquinolínicos. Dentro de los alcaloides fenantrénicos tenemos un 10% de morfina, un 0,5% de codeína y un 0,2% de tebaína. Y dentro de los alcaloides benzoilquinolínicos tenemos a la papaverina, que no tiene nada que ver con los opiáceos porque no es ni narcótica ni produce toxicomanías. Además de utilizar estos compuestos como drogas de abuso y de adicción,
¿Sí? ¿Por qué? Porque provocan este reforzamiento positivo, actúan a través de la vía mesocórtico-límbica, produciendo euforia no confusional, nada que ver con la del alcohol, sino con lucidez de ideas, bienestar y sedación. Se utilizan, además de para eso, para el tratamiento del dolor en los enfermos terminales, por ejemplo en enfermos que tienen cáncer, porque son potentes analgésicos por su acción a nivel central. Y acá lo vamos a ver entonces como analgésicos. También el uso del polvo de opio ha sido excepcional en el tratamiento de la diarrea porque producen constipación. La codeína, por ejemplo, se la utiliza como antitusivo porque suprime el reflejo de la tos en el centro tusígeno vulvar y también como antidiarreico. Hoy en día se utiliza aquí en Argentina para la tos otro compuesto que no tiene nada que ver con los opiáceos porque no provoca adicción y que se denomina dextrometorfán. Se utiliza entonces para la tos. No es analgésico y no provoca adicción. Existen antagonistas de estos receptores opiáceos y entre ellos tenemos a la naltrexona, naloxona y nalorfina, que se van a utilizar en distintos tipos de intoxicaciones con estos opiáceos. Sobre todo, ya lo vamos a ver en una de las últimas diapositivas. Fíjense que son muy parecidos a los opiáceos, solo que en el carbono 17 tienen un grupo alilo. Entonces, con respecto a la estructura química, son derivados del anillo fenantrénico, ciclopentano perhidrofenantreno, tanto los naturales como los semisintéticos. De acuerdo a los sustituyentes del anillo fenantrénico, vamos a tener los distintos opiáceos, pero todos van a tener la estructura gamma-fenil N-acetilpiperidina, que es la estructura responsable de la actividad, la que se va a unir al receptor endorfínico y va a producir los efectos terapéuticos. En la morfina, fíjense que R1 y R2 son oxidrilos, ¿sí? Cuando esos oxidrilos están esterificados con acetato, se forma la diacetilmorfina, que es la heroína, abajo del todo. Y como dijimos anteriormente, si en el carbono 17 se introduce un grupo alilo, se originan compuestos que actúan como antagonistas, y entre ellos tenemos a la naltrexona, naloxona y nalorfina. Existen otros agonistas que son débiles y cuya estructura es diferente a las anteriores, como podemos ver acá. Por ejemplo, la metadona produce menos euforia que la morfina y el dextropropoxifeno, que es el clocidol, ¿sí?, que es fantástico para el dolor, se lo suele utilizar combinado con aspirina o paracetamol. También la pentazocina, acá está la fórmula estructural, es agonista de los receptores kappa y sigma y agonista parcial de los receptores mu, ¿sí? Después vamos a ver qué hacen estos receptores. Se han desarrollado también opiáceos sintéticos del tipo fenilpiperidina, como la meperidina, ¿sí?, que su nombre comercial es Demerol, que tiene la característica de no producir miosis, sino dilatación de la pupila, porque tiene acción antimuscarínica. El fentanilo es más potente que la morfina y es usado en la anestesia general y en la anestesia postquirúrgica. ¿Sí? Los opiáceos, que vamos a ver, uno de los efectos clásicos sobre la pupila es que la pupila se contraiga como la puntita de un alfiler, ¿sí? Es bien característico de una intoxicación con opiáceos. Con respecto a la farmacocinética, se absorben por varias vías. La vía digestiva es útil, pero no para la morfina, que solamente se puede administrar por vía endovenosa. Se distribuyen por todo el organismo e interaccionan con los centros superiores, que es a donde quiere la persona que lleguen, ¿sí?, para disminuir el dolor. Ahora vamos a ver bien el mecanismo de acción. Atraviesan la barrera hematoencefálica, la morfina un pequeño porcentaje, en cambio el fentanil y la heroína lo atraviesan rápidamente.
Con respecto a la biotransformación, ocurren reacciones de N-demetilación. En la heroína, por ejemplo, se hidroliza uno de los grupos acetilos y se forma monoacetilmorfina, que es el metabolito que se busca en sangre. Y con respecto a la morfina, se conjuga con el ácido glucurónico, formando morfina 3-glucurónido inactiva y morfina 6-glucurónido activa, con actividad analgésica mayor aún que la morfina, ¿sí? Y con respecto a la eliminación, se eliminan por orina, conjugados entonces con ácido glucurónico. Con respecto al mecanismo de acción, fíjense, lo que hacen los opiáceos es aumentar el umbral del dolor y cambiar la percepción del mismo. Como podemos ver en esta figura, se muestra la neurona aferente primaria, cuya terminal nerviosa es sensible al dolor, por ejemplo, a la temperatura, a la destrucción del tejido. Y va a llevar la información a la neurona de relevo del asta dorsal de la médula espinal, la cual va a enviar la información al sistema nervioso central, ¿sí? Las neuronas de relevo, fíjense como puede verse en la figura, son inervadas por interneuronas locales encefalinérgicas que son inhibitorias a través de la secreción, obviamente, de opioides endógenos, como pueden ser las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. O sea, que ahí en ese punto ya comienza a producirse un freno a la estimulación inicial. ¿Por qué? Porque son neuronas inhibitorias. Cuando la señal llega al cerebro, se produce la liberación de nuevos péptidos opioides que van a actuar por una vía descendente, enviando señales inhibitorias a la neurona de relevo, algunas mediadas por vías serotoninérgicas, otras por vías noradrenérgicas, bloqueando de esta manera el dolor. Es decir, ahí está la parte central, ¿sí? Los péptidos endógenos tienen receptores endógenos y los compuestos exógenos que actúan sobre esos receptores reciben el nombre de opiáceos. Estos compuestos van a actuar sobre la neurona de relevo de la médula espinal, inhibiendo la emisión del impulso nervioso al cerebro, pero también van a aumentar la liberación desde los centros superiores, ¿sí? Tanto, fíjense, los centros serotoninérgicos y noradrenérgicos para inhibir el dolor desde el sistema nervioso central. Por lo tanto, en presencia de opiáceos ya no siento el dolor, cambia la interpretación del mismo, la percepción del sistema nervioso central a ese dolor, o sea que importa menos, bloquea el sufrimiento y el componente afectivo del dolor. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que existen receptores a nivel del asta dorsal de la médula espinal en la neurona de relevo y a nivel central. Y los opiáceos van a actuar a esos dos niveles, a nivel de la neurona de relevo, ¿sí? Del asta dorsal de la médula espinal, y a nivel central provocando cascadas inhibitorias, ya sean de serotonina o de noradrenalina. Entonces el dolor importa menos, aumenta en este umbral del dolor y cambia la percepción del mismo. Además, se ha visto, fíjense a la derecha, que la activación de estos receptores opioides disminuyen la entrada de calcio en el potencial de acción y esto hace que se inhiba la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Y a su vez, a nivel postsináptico, fíjense que la acción de estos receptores estimula la salida de potasio y eso hace como una respuesta inhibitoria, porque acuérdense que dentro de las neuronas o dentro de cualquier célula hay más cantidad de potasio, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos receptores opioides. Fíjense que todos están acoplados a proteínas G inhibitorias, es decir, que inhiben la adenilato ciclasa. Aquí tenemos el mu, el kappa y el sigma.
Acá están los principales agonistas de los receptores mu, ¿sí? Y acá tenemos los agonistas de acción sobre los receptores kappa con parcial antagonismo de acción de los receptores mu, ¿sí? Fíjense, los mu, la acción sobre estos receptores produce justamente lo que uno busca, la acción analgésica, la acción euforizante de hacer sentir bien a la persona y la sedación. También son responsables de la dependencia física que van a producir estas drogas y de la miosis, que recuerdan que yo les dije que era como la puntita de un alfiler, ¿sí? La contracción de la pupila, o sea, una pupila puntiforme por estimulación parasimpática de un núcleo que se encuentra en el nervio oculomotor y que es justamente colinérgico, ¿sí? Los kappa son muy similares a los anteriores, pero fíjense que en vez de producir euforia, producen disforia, que es un sentimiento desagradable. Y los sigma, fíjense que se une la pentazocina, también la fenciclidina, ¿se acuerdan la actividad analgésica que tenía la fenciclidina en la clase anterior? Pero no son bloqueados por la naloxona y por ello no se los considera receptores opioides, ¿sí? Los delta, que se los pongo acá abajo, presentan la selectividad por las encefalinas, ya sea por las endorfinas, dinorfinas o las mismas encefalinas, y que son los opiáceos naturales, ¿sí? En esta tablita vemos los efectos tóxicos narcóticos. Fíjense que los opiáceos van a deprimir los centros nerviosos superiores, produciendo hipnoanalgesia, es decir, un efecto hipnótico y analgésico, alteran la percepción del dolor y su interpretación, ¿sí? Deprimen el centro respiratorio. En caso de sobredosis, la manifestación más importante va a ser la depresión respiratoria. Reducen la sensibilidad de los centros respiratorios al dióxido de carbono, deprimen además el centro vasomotor, junto a la depresión respiratoria pueden ocasionar la muerte, estos dos eventos, producen bradicardia e hipotensión con grandes dosis, también producen un espasmo del músculo liso intestinal, que eso se denomina constipación, que producen un cólico, el cual es contraproducente en el tratamiento de estos pacientes. También producen hipotermia, se produciría por supresión de los mecanismos que regulan el calor en el hipotálamo. La disminución de la orina puede estar relacionada a la liberación de la hormona antidiurética. Producen liberación de histamina, causando urticaria, sudoración y vasodilatación. Esto tuve una experiencia cuando me realizaron la cesárea de mi primera hija. Evidentemente, como anestésico, utilizaron morfina, ¿sí? O algún otro opiáceo. Cuando se me estaba yendo el efecto de la anestesia, empecé con una urticaria, debido justamente a esto, por la producción, por la liberación de histamina. Y ahí me di cuenta que me pusieron un opiáceo, ¿sí? El uso repetido origina tolerancia para la mayoría de los efectos, no la desarrolla para la miosis y la constipación. También producen, como dijimos anteriormente, dependencia física y psíquica. Por eso es muy difícil abandonar la adicción, porque produce ambos tipos de dependencia. Es común que después del tratamiento con opiáceos se les administren pequeñas dosis de metadona por vía oral para evitar la sintomatología producida por la dependencia física. Y aquí en el costadito podemos ver los efectos adversos más comunes con los dibujitos: sedación, constipación, náusea, retención urinaria, potencial de adicción y depresión respiratoria. Bueno, ahí está lo que les dije anteriormente para que les quede escrito. Y el tratamiento, fíjense que en los casos de intoxicación aguda se le administra antagonistas opiáceos. La naloxona es muy usada para revertir el coma y la depresión respiratoria, por eso es uno de los más seguros, inclusive a dosis elevadas. Se administra hasta que la respiración vuelve a ser normal. Si el intoxicado
presenta respiración normal, no es necesario el tratamiento con naloxona, solamente entonces cuando tiene la depresión respiratoria grave. En cambio, fíjense que en adictos a la morfina y la heroína se les administra metadona, ¿sí? Que es un agonista parcial. ¿Para qué? Para controlar la abstinencia. No se le da naloxona, porque si no precipita el síndrome de abstinencia de los adictos. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Espero que hayan entendido el tema analgésicos. Va a estar el foro nuevamente y cualquier duda me consultan. Espero que estén bien, chicos.